Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Y bueno, pues seguimos con este tema. Ya hace tiempo les había mencionado de que los cánceres están muy relacionados con virus oncogénicos, ¿verdad? Y tanto, pues los virus son una forma de decir que ellos pueden producir, pero los virus son parásitos y en tanto estos no pueden viajar solos, evidentemente están relacionados con las bacterias. Así que las bacterias son los medios de transporte, así como el caballito de Troya, para meter esos organismos a nuestro cuerpo. Y el uso de antibióticos también puede estar relacionado como tal en el que se desarrolle un virus, ¿verdad? Un virus en nuestro organismo, ya que estos matan a las bacterias y estas bacterias, pues al estar dentro de nuestro organismo, sobre todo cuando estás ingresando a nuestro cuerpo de elementos, ¿verdad? Que están en estado de putrefacción, como la carne, o algunos elementos que, pues por no limpiar bien, pueden ingresarnos a nuestro cuerpo esas bacterias como la Escherichia coli, la Helicobacter pylori, la Salmonella, la tifoidea, que pueden estar relacionados con la evolución de esa crisis sanitaria de cáncer que se está dando a nivel mundial. Hoy sabemos que hay una vacuna por parte de los rusos para algunos tipos de cáncer, lo cual en algún momento pues debemos entender que si hay una vacuna es porque se han podido analizar algunos tipos de virus, su evolución y también su crisis sanitaria. En este caso se ha estado evaluando mucho el COVID por el virus del SARS-CoV-2, que también están relacionados con estos contagios en aquellas personas que no padecen una buena salud mental. Pero bueno, estamos en un momento en donde el encierro generó muchos problemas de ansiedad, de estrés y también de conflictos entre personas, interpersonales, también nosotros mismos, lo cual pues levantó o expuso más aquellas enfermedades de las cuales no se está hablando, que han sido igual de pandémicas como el cáncer. Y igualmente estas, al ser relacionados con virus, pues también pueden generarlo en los familiares. Así que podemos concluir que el paso del tiempo pues nos va a dar la razón. Mi mamá tenía esa teoría de que para cada enfermedad hay un virus y una bacteria, inclusive para enfermedades como la diabetes e incluso la artritis reumatoide, que parece ser una enfermedad autoinmune, pero todo parece que es un estado lisogénico de un virus que ha atacado nuestro cuerpo cuando estamos tristes, porque hay una inmunodepresión y esto puede generar cierta vulnerabilidad y bueno, generar que exista una población oncológica, lo cual estos comentarios pueden provocar un impacto mucho más significativo en la población general y esto nos hace pensar qué es lo que tenemos que hacer para mantener la salud. En todas estas investigaciones, amigos y amigas de Sintonía Natural, una nueva esperanza de vida, se han realizado mediante muchas encuestas y también bajo ciertos esquemas de estudio que se realizaron incluso en el país de España, entre los años 2020, entre noviembre y diciembre, y en el cual se participaron 2.179 personas. Fíjense que hay una avalancha de trastornos de ánimo y de ansiedad. Esto por elevado impacto psicológico que genera aquellas personas que empiezan a escuchar la palabra cáncer. Vemos cómo impacta las emociones a nivel personal y a nivel familiar. El 40.8% de las personas diagnosticadas de cáncer muestran sintomatología ansiosa, sintomatología depresiva, la cual puede determinar un carácter clínico en algún momento durante la segunda ola de la pandemia, aumentó más. Y si comparamos los resultados obtenidos en el estudio, pues vamos a entender que un notable incremento hasta de 6 puntos de malestares psicológicos que dieron un repunte a enfermedades como el cáncer, ¿verdad? Cáncer de diversos tipos, cáncer cervicuterinos, cáncer de mama, cáncer de huesos, cáncer de lengua, pero se ha agudizado más cuando, en este caso, en las personas, ¿verdad? Que son del sexo femenino y también de algunos pacientes jóvenes, ¿verdad? Que como no se tiene información, el miedo suele ser un arma mortal, ya que ese malestar emocional, al ser muy elevado, puede mostrar
vulnerabilidad incluso hasta de un 57% más, incluso de contagiar a los familiares, un 57% por tener niveles altos de estrés, ¿verdad? Fíjense que cuando en algún momento les dije que los familiares que tenían un tipo de paciente de cáncer, estos también podían ser afectados, pues la gente mostraba esa reticencia, ¿verdad? Decía, no es posible que el cáncer pueda ser transmitido, de lo contrario, mi doctor me hubiera dicho, pero la realidad es que este es un tema que no se expone muy abiertamente y en tanto, pues fíjense que las personas que están más expuestas a esto son las personas con malestares psicológicos y claro, cuando el diagnóstico se da, no están tranquilos y por más que les digan, tranquilízate, eso es algo que no se va a dar. Entonces, las personas diagnósticas primeramente son las que van a aumentar los grados del cáncer, incluso su agresividad, por esa inmunodepresión y también los familiares, incluso después de un tiempo determinado, 3 años y medio aproximadamente, empiezan a desarrollar otros tipos de cáncer. No podemos decir que nunca, no podemos decir que rara vez, o a menudo, o siempre, solamente podemos decir que existe una gran probabilidad, ¿sí?, que supera en algunos casos a más del 57%. La incertidumbre es algo que nosotros creemos no genera efecto sobre la salud, pero sí lo hace también en situaciones en donde los pacientes, sobre todo la población oncológica, que ha tenido temor, por ejemplo, de enfermar del COVID-19, esta población tuvo un 86% más probabilidades de pues fallecer por la enfermedad del COVID y también por un tipo de cáncer, 86%. Imagínense cuánto se elevan las probabilidades solamente por la inquietud, ¿verdad? Las personas empiezan a suspender sus contactos, ¿verdad? Empiezan a dejar de visitar comercios, empiezan a dejar de salir a la calle. Es una de las características de las personas diagnosticadas de cáncer y en la población en general, cuando tienen un síntoma de una enfermedad, empieza como una especie de borramiento social, lo cual incrementa en los pacientes oncológicos pues la probabilidad a un 86% de aumentar su enfermedad. El dolor, la pérdida de algún familiar aumenta la probabilidad de que el familiar adquiera esa enfermedad entre un 45%, cuando antes de la pandemia solamente era un 24%, pero cuando la persona ya ha perdido a ese familiar, uno pudiera decir ya acabó el terror y sin embargo, no, todavía se tiene ese problema y mucho de lo que lo provoca pues es el estrés, ¿verdad? Durante el proceso de duelo, las personas al estar estresadas pues el cuerpo produce mucha acidez y suele deteriorar la microbiota intestinal, esas bacterias que son muy importantes para hacerle frente a muchas enfermedades, incluyendo los virus oncogénicos. Y bueno, pues el miedo durante el tiempo que estuvo el paciente enfermo también hace que la persona sea más predispuesta a tener esto. Y es que después de que una persona muere, empieza, sobre todo el pariente, empieza a ver la vida de una forma tal que le cuesta recuperar la vida. Y esto en algún momento sucedió frente a la pandemia. Hemos visto cómo más personas, incluso después de que perdieron a sus seres queridos, murieron, aunque no exactamente de la enfermedad del SARS-CoV-2. Aquí en las listas que se ha visto a nivel mundial, solamente se han evaluado a los pacientes que murieron por el contagio del SARS-CoV-2, sin embargo, y que murieron por coronavirus. En este caso, no se ha evaluado jamás el número de personas que han sido pues muertas por el miedo, por la zozobra y por otras enfermedades que repuntaron de igual forma y que no se ha hecho mención y que muchos entraban al hospital por otra enfermedad como el cáncer, que terminaron muriendo y casi diagnosticadas como si fuera SARS-CoV-2 y ya no vieron a su familia y que realmente lo que se vio que realmente mató a la persona no fue el cáncer, sino el miedo de la persona, que de por sí ya era vulnerable, de estar ahí en el mismo hospital con los del coronavirus y terminaron muriendo, pero no por la enfermedad, ni tampoco por el SARS-CoV-2, sino por otras enfermedades de preocupación.
cómo el cuerpo, cómo la mente, ¿verdad? Puede generarnos tantos problemas. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a hacerle frente a nuestros principales miedos y a nuestras preocupaciones durante cualquier este, proceso delicado, ¿verdad? Y hay que entender la importancia de la limpieza. No me estoy refiriendo solamente de las superficies, sino la mental, ¿verdad? En el cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado de meter esa basura mental que nos pueda aumentar esos puntos importantes en la ansiedad y el sufrimiento que pueden afectar la calidad de vida de las personas con cáncer y también las de sus familias. También ellos pueden ser sujetos de estar enfermos de la misma enfermedad de su paciente, pues ya lo estamos viendo, son virus oncogénicos y las personas más disponibles a adquirir estos tipos de cáncer son aquellos que sus sistemas inmunológicos están reducidos mucho por el estrés y también por las bacterias que junto con el estrés pueden morir. Esas bacterias que nos defenderían para estas enfermedades desaparecen cuando estamos bajo mucho estrés. Por eso es importante que nosotros controlemos el ánimo y tengamos entendido de que el estrés sí afecta la calidad de vida de las personas con cáncer y a la familia e incluso dispone a la persona, incluso a los familiares, hasta un 57% también de probabilidad de poder desarrollarla igualmente. Así que a veces decimos el cáncer se hereda. ¿O qué pasó? Bueno, no es de que se hereda un estilo conductual, un estilo, una personalidad que va a diferenciarse de distinta forma, ¿verdad? Algunas personas que pues no saben separar, ¿verdad? Sus emociones y ver la realidad o aceptarla en algún momento cuando ya se está en las etapas terminales. Y por el otro lado, pues la gente también se rinde. Y a veces se puede hacer algo, pero la persona se rinde y esto pues afecta no solamente la calidad de vida durante el proceso de gravedad, sino también la familia, ahora que ya empieza, pues si ya no puede esa persona, pues también hace sufrir a las demás personas y esto es muy común entre las familias. No es suficiente que una persona sufra, sino que a veces todos, ¿verdad? Ahí están los hijos, ahí están los familiares preocupados por un asunto que en realidad pues uno no conoce y aquí en realidad tenemos que aprender a ser valientes y cuando tengamos algún problema, pues en este caso no es que no sea bueno platicarlo, pero no hacer de una pequeña cosa un fuego grande, ¿verdad? Porque parece que cuando hay problemas hacemos un incendio y esto ocasiona diferentes grados de sufrimiento que pueden disponernos a una enfermedad. Claro, a veces llegamos a creer que eso no nos puede pasar, que eso solamente se va a escuchar en las noticias, que lo que estoy diciendo, eso pues solamente son palabras, tal vez ustedes crean para ganar audiencia, pero no, en realidad está pasando, ¿verdad? Que las personas pueden agravar sus síntomas de cáncer incluso por los diferentes grados de sufrimiento que pues en este caso es autoafligido. A veces la realidad es que el cáncer, como siempre, en la gran mayoría de la etapa de los cánceres son asintomáticos y raro porque la persona no sabe que tiene cáncer, a partir de que sabe que tiene cáncer, empieza a gestionar las emociones de una manera inadecuada y se hace sufrir y hace sufrir a los demás. Tampoco es de que la gran mayoría de las personas que tengan cáncer en ese momento se estén muriendo, pero eso afecta más en el sentido de que si el cuerpo pudiera respaldar en algún momento para atacar esos virus oncogénicos que ya vimos son reales, en algún momento, pues no lo puede hacer porque nosotros estamos estresados. Entonces tenemos que ver que estas partes de gestión del estrés, cómo nuestra familia, cómo es que nuestra familia nos ha llenado de pensamientos que debemos de detectar en cómo respondemos, ¿verdad? A veces respondemos muy ansiosamente y tenemos que aprender a ver esos factores de riesgo como grados altos de incluso adquirir cáncer. Entonces no es bueno que ustedes no gestionen el estrés. Tenemos muchas ayudas actualmente psicológicas que les pueden ayudar a detectar esos niveles de estrés e incluso les puede ayudar para adaptarse más
a la enfermedad incluso, y también para salir de la enfermedad. Lo primero es adaptarse, buscar una mejor calidad de vida, guardar la tranquilidad, ver hasta qué punto de lo que nosotros pensemos podemos resolver, porque obviamente pues no pensar también vendría siendo peligroso, pero sobrepensar sería más peligroso. Nos podría generar ansiedad a nosotros y como resultado, las personas que viven con nosotros también van a desarrollar muchas emociones diferentes, incluso ansiedad y sufrimiento, que los predispone a ellos mismos como parientes a desarrollar cáncer. Así que siempre debemos ver la realidad de lo que más importa en la vida. A veces el miedo que nosotros tenemos, esa aprensión que causa el estrés emocional, mental o espiritual, está relacionado con cosas materiales. El apego material puede ocasionar malestar, sobre todo cuando estamos bajo tratamiento médico. A veces el gasto económico es alto y esto genera sentimientos de inferioridad, de impotencia, creyendo que si nosotros visitamos más doctores y con mayor cantidad de dinero, nosotros podríamos evitar la pérdida. Pero les quiero asegurar que una persona que tenga más dinero no siempre va a salvar a su paciente. Habitualmente eso no está relacionado, está más relacionado con cosas que en algún momento ni siquiera tienen costo. En este caso, la gran cantidad de personas puede, pues en algún momento salir al sol, incluso puede subir el sistema inmunológico, salir al sol, cosa que no hacen las personas cuando están deprimidas. Normalmente buscan la oscuridad y se ha visto que el sol, acompañado de elementos de vitamina A y D, como aquellas que se encuentran en los pescados, en este caso en el salmón, en la piel, o incluso multivitamínicos, pueden ayudar a subir la cantidad de vitamina A y D y por lo tanto pueden ayudarnos a subir nuestro sistema inmunológico. Pero como no estamos pensando en la solución, se nos olvida. Esa vitamina A y D junto con el sol puede elevar nuestro sistema inmunológico y mejorar. Muchas personas que tienen cáncer de repente llegan a pensar que les queda un año de vida. Y algunos cánceres, sobre todo en el caso mío, que yo tuve también leucemia, ya llevo más de 47, 48 años de que tuve la leucemia y no me ha matado el cáncer. Y también mi familia, incluso mi mamá, lleva más de 49 años con tumores y no se ha muerto. Y en realidad no recibimos ninguno de los dos tratamiento de radiación o quimioterapia. Suele pasar que el problema más grande se ve más con los tratamientos que ocasionan la muerte del paciente que la propia enfermedad. Así que no debemos de ser exagerados cuando nos dicen cáncer, porque muchos de los cánceres, más del 80% de los cánceres, tardan mucho para realizar un daño efectivo en nosotros. Después de ser diagnosticados, un cáncer, la gran mayoría de las veces, el 80%, una persona puede vivir bien unos 15 hasta 20, 30 años. El cáncer no es una enfermedad que mate rápido. Vuelvo a decir, lo que puede matar rápidamente a una persona, pues es el estrés. Y eso puede, al generar inmunodepresión, predisponer a la persona a tener más rápido la enfermedad por el pánico y el aislamiento que tiene, porque la persona ya no sale, ya no hace ejercicio, porque nadie le explica, no hay ningún doctor que te explique que el cáncer no mata tan rápido, pero tú sí lo crees. Y el hecho es de que ese cáncer, cuando ya lo desarrollaste, lo más probable es que ya haya 3 o 4 personas de tu familia que estén igualmente dispuestos a tenerlo. Y en este caso, porque no se come verduras, ¿sí?, crudas, que es algo que les he mencionado. Para que podamos defendernos del cáncer, debemos de comer verduras crudas y frutas, no 5, hasta 10 a 15 elementos por día. Cuando una persona se hace disponible a tener un cáncer, ¿por qué no come frutas? ¿Por qué no gasta en frutas? Porque ahorran. El ahorro de la familia, que para comprarse el carro, pues se aprieta en el estómago, que para construir se aprieta en el estómago. Entonces, ¿qué hace una persona que tiene poco ingreso? Pues compra cosas baratas, van a los supermercados eligiendo lo más barato, que de por sí en el supermercado no hay absolutamente nada de comida saludable, nada.
y que se van por una sopa de pasta, una sopa que cuesta 15, ya no digo las marcas, y con eso comen 6 o 7 personas. Y pues un huevito, que algunos creen que el huevito es algo maravilloso, cuando pues una gallina natural produce 13 huevos y una gallina de esas pone hasta 2 huevos diarios, por lo menos uno. ¿Cuántos huevos son de diferencia? ¿Sí? Y estos elementos pues los comemos considerando que son la dieta más saludable, o al menos nos van a proveer de alguna forma un poco de nutrientes, o ese pollo amarillo que se vende en los supermercados, porque todo el mundo, cuando ves a un nutricionista, te dice que la carne de pollo es la más saludable y ya te ha dado su pechuga, su piernita. ¿Y cuándo vas a creer que la carne del pollo va a ser saludable? Todavía la carne de res, pues para los pacientes insuficientes renales no es muy buena, pero no todos los casos, no todos tienen insuficiencia renal o problemas hepáticos como cirrosis. En este caso, la carne de res, los animales tienen que comer forraje en alguna forma, pues no se comería ningún químico si no tuviera el forraje. Entonces, de alguna forma tendrían un poco más de elementos. Si hablamos de la cadena alimenticia, transferirían un mayor nivel de nutrientes que una carne de pollo. Pero es algo que nosotros no conocemos. Y en algún momento, pues, no estoy diciendo que la carne de pollo sea la mejor ni la peor, también es algo que quiero aclarar, pero también hay que aclarar que debemos de comer más alimentos saludables. Pues la carne no es mala, el problema es la cantidad de elementos que compran y que en algún momento pues ustedes se ven expuestos en tanto nosotros no conozcamos que lo más importante es controlar a las personas en cuanto a su sistema emocional, ¿verdad? Hay que controlar su ansiedad, su sufrimiento. No es bueno estar haciendo tantos estudios del cáncer, pues si ya te dijeron que tienes cáncer, no existen muchos tratamientos para atender el cáncer, solamente la quimio y la radio. Y en el caso de que tú te hagas exámenes tras exámenes tras exámenes, no va a cambiar el diagnóstico, si acaso hasta encontrarás más daños en tu cuerpo, de los cuales pues te van a provocar más ansiedad. Entonces hay que ver la realidad, preguntarle a su oncólogo, bueno, de todo esto que tú me has dicho, que yo tengo, bueno, ¿qué tantas probabilidades hay de que me cure? Y en razón a esa respuesta, realizar pues esos estudios, porque a veces la gente dice, me voy a hacer estudios, pero si toda la vida no se los hizo y estuvo ahí, y ya en el momento que ya tiene cáncer se los hace todos, acaba con todo y el dinero, deberían de enfocarse más en el tratamiento del cáncer que en la realización de los múltiples diagnósticos. Ahora, si tenemos 7, 8 diagnósticos diferentes, ataquen uno. El que más importa, preguntarle a su doctor cuál es importante, pues quieren atacar a todos, no se va a poder, y es que es parte de lo que cuando vienen a consulta platico con ustedes. Digo que hay un dicho y bien dicho, ¿verdad? Que el que abarca mucho aprieta poco. Hay que entender que el cáncer no es una enfermedad que mate rápido, pero la ansiedad y el sufrimiento puede provocar incluso náuseas, vómitos antes del tratamiento, incluso de la quimioterapia, y puede generar más dolor de lo habitual e incluso insomnio. Y es posible que las personas decidan en tanto pues rastrear el tratamiento del cáncer, y ya después de eso se van a dar cuenta que no es muy frecuentemente que las personas que reciben quimio realmente se curen del cáncer. Así que hay que controlar más la ansiedad y el sufrimiento. Hay que recordar que la cura más está allá afuera y es en algo que está gratis. Es el sol, la buena alimentación y bueno, pues en este caso, hacer que la familia se sienta a gusto con nosotros. Ellos no tienen la culpa de que a ti te haya dado cáncer. El desordenado fue uno, el que se quiso comer el mundo. La enfermedad entra por la boca y ya saben por dónde sale. Así que hay que cuidar lo que se come, la calidad de vida hay que mejorarla. Las personas con cáncer, pues se les invita a hacer ejercicio, pero claro, ya cuando llegan al hospital ya les dicen que guarden reposo. ¿Cuándo han visto que una persona que guarda reposo se cure más rápido? Incluso las personas que tienen una gripe y guardan reposo se enferman más, y las personas que en algún momento están haciendo ejercicio se recuperan más rápido. Así que mucho ayudaría el que usted saliera, no se aislara, le ayudaría a su familia y en este caso pues buscar cómo tratarla. Y en algún momento recuerdo, hay que cambiar sus estilos de vida porque el cáncer no es un castigo, es una consecuencia. Esos virus atacan a personas inmunodeprimidas, pero también hay que ver que la causa pues es el sufrimiento. Estamos en una sociedad en donde el sufrimiento tiene diferentes grados de poderse evaluar. Y es que
estamos viviendo una sociedad muy sufridora. Personas que no se adaptan a vivir y que siempre, cada que pasa algo, les estresa algo, ya sea porque están viendo la televisión y en algún momento, pues yo me imagino a mis hermanos acá venezolanos o a otros países, ¿verdad? Que están incluso en guerra, pues no necesitan ver la televisión, ellos están sintiendo en carne propia la situación. Pero valdría la pena estar viendo qué es lo que está pasando o ver qué va a hacer uno. Porque a veces pierde mucho tiempo viendo esos y se deja de pensar en la solución. Recordemos que aquí en México, por ejemplo, después de la Revolución Mexicana, había muchas situaciones difíciles de soportar, incluso económicas. Las personas solamente llevaban monodietas o algunas dietas muy restringidas imagínense, tortillas y chile. Y si nosotros hemos llegado a vivir con tortillas, y muchas de veces las tortillas no eran de maíz, el olote del maíz era molido y mezclado con algunos granos de maíz para hacer una tortilla. Posiblemente están más duras, pero las personas sobrevivieron en países, yo he escuchado de alta pobreza, no menciono los países, pues se hacen unas tortitas de barro con grasa y se las comen y las personas sobreviven. ¿Qué será lo que más matará? ¿El hambre o la depresión? El sufrimiento. Porque realmente no es tanto lo que comamos o dónde vivamos. La verdad es que no somos capaces de soltar y adaptarnos a las nuevas circunstancias. Pues queremos que las cosas sigan de la misma forma todo el tiempo. Pero debemos entender que la vida es como una ruleta. A veces estamos arriba y abajo, podemos estar. Y nosotros podemos estar felices cuando se tiene y cuando no se tiene si nosotros lo deseamos. Así que si nosotros no tenemos una adaptación a las diferentes circunstancias, nos vamos a presentar como candidatos a la vida para tener virus oncogénicos y diagnósticos de cáncer o enfermedades terminales por no adaptarnos. Siempre es mejor que usted produzca su propia comida, pero claro, muchas personas que no tienen comida no es porque no tengan solamente dinero, sino porque tienen flojera para sembrar sus propios alimentos. ¿Cuántos de ustedes, si no es que todos, tengan un pedazo de terreno y no lo siembran? Ahí está enyerbado y prefieren que esté enyerbado porque algún día van a hacer una casa ahí. Ojalá que estén pensando en términos de productividad. Y ahí se puede sembrar zanahorias, calabazas, chayotes. Ahorita viene la temporada de primavera y ustedes pueden ocupar esos espacios. Y los que tienen azoteas o los que tienen una parte donde tengan ventanas grandes de su casa, pueden usar cajas para sembrar cilantro, zanahoria, rábanos, ajos, papas. Y entonces su economía pues ya no sufrirá tanto, ¿verdad? Muchas de las personas de antes se mantenían porque ellas producían su propio alimento y nos mantenían ocupados, pero en cambio nosotros cuando estamos haciendo frente al sufrimiento, hacerle frente al sufrimiento no es lo más realista. Hay que resolver los problemas de sufrimiento emocional resolviendo las situaciones que nos disminuyen el carácter. Hay que resolver. No hay que hacer tantos estudios cuando se tiene un diagnóstico que ya es concluyente. Así que acuérdense que el problema más grande en el cáncer es el sufrimiento psicológico. Y claramente también ese sufrimiento social que ya se está viendo, que está afectando y que está generando algunas dificultades, pero eso no significa que la vida se termine. Podemos manejar cada situación así como difícil sea, recordando que el cáncer no es una enfermedad que mate rápido, lo que mata más rápido es su estrés. Así que el diagnóstico del cáncer es bueno, pero recordar a los que tal vez crean que todavía no lo tienen, si tuvieron un paciente con cáncer, lo más probable es que el virus que tiene ese cáncer en la familia ya esté. Así que también ser realistas. Y no quiero estresarlos por ello. Tenemos que enfrentar la realidad de la vulnerabilidad que tenemos todos a poder padecer el cáncer, sobre todo cuando no gestionamos los sentimientos que afectan, como le hemos dicho, hasta un 57% y de probabilidad de que nos dé cáncer, y es arriba del 50%. Así que vamos a controlar la depresión, el pánico y la crisis espiritual. Porque cuando una persona tiene una enfermedad o está pasando una crisis, un problema del cual sea,
se les olvida Dios y empiezan en pánico, empiezan en depresión. Siempre lo mejor será, como lo he dicho, piensa qué es lo peor que puede pasar. Bueno, pierdo la situación, pierdo esto, pues está bien. A veces aprender a perder es bueno, porque nos enseña a soltar. A veces también es necesaria una ayuda profesional, pero también hay que aprender a soltar y hay que adquirir habilidades para hacerle frente a las dificultades. Y es lo que estamos viendo en las clases. Tenemos que adaptarnos. Creo que el problema de todas las afecciones son la falta que tiene una persona adaptarse a los cambios. Los problemas que surgen en la humanidad es porque no podemos adaptarnos a los cambios. En algún momento un país que ya está acabando los recursos no tendría que estar haciendo la guerra a otro país si ya se hubiera adaptado al cambio y si ya tuviera un analista que le pudiera hacer frente manejando la situación de una forma diferente y produciendo tecnologías. Claro, estas tecnologías renovables no siempre están basadas en metales extraños o tierras raras. A veces nosotros tenemos la oportunidad de generar algunas energías renovables, sobre todo aquellos países que tienen mar. Incluso se sabe que se puede generar corrientes eléctricas a través de las simples olas, pero no hemos querido ahondar en el tema. ¿Y cuántas vidas podríamos evitar que murieran por las guerras? Empeoran la calidad de vida de las personas y que en algún momento, por más que esas potencias quieran en algún momento creer que eso no les va a llegar, cuando todas esas personas, su calidad de vida es mala, suelen afectar porque esas personas suelen migrar a donde tú estás bien y no va a ser un problema que se resuelva con solamente poner personas que cuiden tus fronteras. Al final, si esas personas ven que tú estás mejor, se van a ir a tu país y esto no suele mejorar la calidad de vida tuya, sino la empeora. Y todos esos problemas que en algún momento ellos tenían, te los llevan a ti, porque uno no está manejando las cosas, no está gestionando las cosas de la manera adecuada. Y nosotros igualmente, nosotros podemos trasladar esos problemas a la familia, les va a afectar a todos, porque todo lo quieren resolver con dinero y no se resuelve con dinero, se resuelve con actitud. Pues la actitud significa la cooperación, ¿verdad? Hay que entrar, ¿verdad?, en la inclusividad, en el desarrollo de procesos que nos den una solución, ¿verdad?, a la situación que estamos pasando. Muchos trastornos de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, agorafobia, ¿verdad?, miedo a los espacios abiertos, situaciones a las que podría ser difícil recibir ayuda en caso de ser necesario, son trastornos que se generan, ¿verdad?, cuando no sabemos enfrentar la situación. El trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés. O sea, estamos pensando en el problema y no en la solución. Vamos a pensar, todos los que estamos aquí, en una solución y no en los problemas, porque estamos comenzando un año y lo más probable es que las personas estén en incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que vamos a trabajar juntos, que vamos a hacer la diferencia y que vamos a disminuir el riesgo de ansiedad y sufrimiento y sobre todo vamos a ser más productivos, porque lo que se requiere para que un país crezca, para que su familia crezca, es la productividad. Y con ansiedad y con estrés no vas a generarlo. ¿Una persona que tiene cáncer puede trabajar? Sí, sí puede trabajar, debe trabajar, para que eso le ayude a ser autosuficiente, porque muchas personas que tienen cáncer, pues en algún momento ya no son autosuficientes. Bueno, pues me despido, les damos las gracias a todos ustedes por escucharnos, les pedimos que nos sigan ahí en las redes, ahí en Spotify, nos den la campanita en lo que es Facebook, Instagram, en YouTube. Y bueno, pues les damos las gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Cuídense mucho, mañana seguimos con este tema. No les dé miedo, hay que saber qué es para poderlo afrontar. Así que ya empezamos viendo un poquito de este tema, así que no le tenga miedo. Vamos a ver cómo se resuelve y sobre todo a guardar la paz, ¿verdad?, la tranquilidad. ¿Y cómo se hace? Ocúpese, haga algo. No esté pensando que a la sociedad o el gobierno le ayude. Ayúdese usted mismo. Levántese, tenga las ganas, así arrastrándose como sea, usted va a salir adelante. Lo que tenemos hoy es libertad. Y esa libertad, pues todavía la podemos disfrutar en este país. Así que pónganle muchas ganas, no esté viendo las noticias, póngase a trabajar y haga una oración y seguimos adelante. Cuídense.